los que se vayan anexando van entrando, ¿verdad? ¿Sí? Germancito. Mande. Pero creo que no concluyó Quique, ¿no? Me dijo el pastor que no ¿que iba comenzaras? a poder, no iba a poder bueno. estar Quique, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces me dijo que hoy comenzara yo. ¿Sí? Muy bien, Germancito, perdón. Gracias, Perdón. Rosita. No, Rosita, muchas gracias. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que bendiga en esta mañana esta reunión, ¿sí? Sí, vamos amén. a orar. Me gustaría que mi esposita hiciera la oración. Amado Padre, te damos gracias por la oportunidad de este día más de vida. Te damos gracias, Señor, por la clase que vamos a tomar. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea el Maestro, el que nos revele la palabra y dé convicción a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que se van a conectar. Y te doy muchas gracias por la vida de mi esposo, Señor. Dale sabiduría ahorita al hablar, que no salga nada de él, sino que todo lo que hagamos sea para darte honra y gloria. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a ver algunas definiciones que se me encargaron acerca de los temas que se dieron. En el libro de Venid y Ved se me dio la tarea de dar estas definiciones, pero antes de comenzar quisiera hacer la siguiente pregunta. Quiero que me den dos, no sé cómo decir, dos opiniones acerca de esta pregunta, y eso lo dejo al que quiera participar. La siguiente pregunta es: ¿qué papel tiene la predicación de la sana palabra de Dios en el ministerio de cada uno de nosotros? Esa pregunta es para que ustedes me la contesten. ¿Podrías volverla a preguntar, Germancito? Claro que sí, Rosita, con mucho gusto. Gracias. La pregunta es: ¿qué papel tiene la predicación de la sana palabra de Dios en el ministerio de cada uno? Hago esta pregunta para poder entrar al tema. Bueno, dijiste que podemos contestar, ¿verdad? Sí. Bueno, mi opinión es que es de suma importancia, es vital, porque es lo que nos va a permitir no desviarnos como está sucediendo. Entonces, la predicación de la sana doctrina, el sumergirnos en la palabra de Dios es sumamente vital, porque el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, es el que no nos va a permitir desviarnos. Si no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, entonces van a comenzar las desviaciones como han comenzado desde los tiempos antiguos. Entonces, ¿de qué importancia tiene? Pues es lo vital, es el fundamento, dice la palabra de Dios, que es el fundamento de los apóstoles, y ese fundamento es la piedra angular, que es Cristo. Si nosotros nos desviamos y comenzamos a poner otro fundamento, entonces nos comenzaremos a desviar. Esa es mi opinión. Amén. Me parece correcto y preciso. ¿Otro más que quiera participar? Sí. Yo creo que es vital bueno, hemos estado estudiando el cuerpo de Cristo, ¿no? Es vital para entender en qué lugar estamos, ¿no? Porque pues definitivamente la sana doctrina es la base, ¿no? de nosotros, ¿no? Es Jesucristo mismo, ¿no? El Evangelio. Entonces, cuando nosotros nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, siempre vamos a tener la sana doctrina en nuestro corazón, ¿no? No hay margen de error, no debe de haber margen de error, ¿no?
es importante estar bien establecidos, bien cimentados en la roca, ¿no? Que es Jesucristo, ¿no? Eso es mi opinión. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera dar otra opinión? ¿Hasta ahí? Bueno. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque las dos definiciones y las dos opiniones que me dieron son correctas. Decía Rosita que nadie puede poner otro fundamento. Solamente el fundamento que nos dejaron establecido los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo es Cristo, la piedra angular. De ahí parte todo. Porque si nosotros divagamos, si nosotros decimos lo que pensamos, lo que creemos o lo que sentimos, eso es lo que nos lleva ¿a qué? A las desviaciones. Es lo que nos lleva a las sectas, a las denominaciones. Y de ahí vemos que en este tiempo, la Biblia dice claro que van a venir ¿qué? Tiempos peligrosos. Vendrán hombres que van a querer confundir a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia verdadera. Pero no podemos ser confundidos cuando verdaderamente nosotros estamos fundados en la palabra de Dios. El apóstol Pablo le encargó a Tito lo siguiente. ¿Me podrías ayudar, Ángel, por favor, a leer Tito 2:1? Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sí. ¿Qué le dice Pablo a Tito? Que hable de acuerdo con la sana doctrina, con la sana enseñanza. Esa orden, porque es una orden, está vigente hasta el día de hoy. Cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana, tenemos que hablar de acuerdo con la sana doctrina. No podemos desviarnos absolutamente nada de la palabra de Dios. Nada. Porque cuando el hombre empieza a poner su propio fundamento, su propio pensamiento, entonces tiene una mente ¿qué? Confundida. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es tan importante esta orden? Y para nosotros que la tengamos clara. Acompáñame, Rosita, por favor, ¿podrías leer Apocalipsis 22, 18 y 19? Sí, amén. Apocalipsis 22, 18 y 19. Por favor. Dice así la palabra de Dios. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. ¿Quién dice esto? Dios mismo, Jesús. Dios mismo, ¿sí? Amén. Por eso el apóstol Pablo decía que él estaba con mucho temor y temblor. No era un temor de miedo hacia Dios y un temblor acerca de que él no podía hacer las cosas. Él decía que tenía mucho temor y temblor de decir algo que estuviera en contra de la sana doctrina. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener bien claro que nosotros estamos fundados en la sana doctrina. Muchas veces, lo voy a decir con respeto y con cuidado, muchas veces decimos, es que yo no puedo decir que yo tengo la verdad absoluta.
si yo digo eso, entonces quedaría una interrogación. Entonces, ¿en dónde estoy fundado? ¿Qué es lo que estoy compartiendo? Yo tengo que tener la certeza de que tengo la sana doctrina. Ay, no te entendí. ¿Por qué? Porque estoy fundado en su palabra. Si yo no me desvío, aquí dice, si yo no quito ni le añado nada a la Biblia, sino que predico y vivo conforme a lo que el Dios Todopoderoso dejó establecido, tengo toda la verdad. Porque Jesús dijo, Él es ¿qué? El camino, la verdad y la vida. ¿Quién nos habita? Cristo. ¿Sí? Si yo tengo a Cristo en mi interior, entonces ¿qué tengo? Toda la verdad. El punto es aquí que yo exprese, inspirado por el Espíritu Santo, la verdad que está establecida en su palabra. La advertencia de Dios es muy clara. Dice que nadie le puede añadir ni nadie le puede quitar. La palabra de Dios debe de salir pura, así como Él la dejó escrita. Por eso es tan importante que entendamos que cada uno de nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque nosotros no podemos tener el Espíritu Santo a medias, ni 3/4 partes. El Espíritu Santo me llena totalmente porque Él me habita. ¿Sí? Y lo que yo expreso en esta mañana, lo tengo que expresar reconociendo que el Espíritu Santo está produciendo en mí ese querer como hacer de poder expresar la palabra de Dios de una manera correcta. Vimos que el apóstol Pablo le encarga a Tito que debe de hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Esta advertencia se da para aquellos que distorsionan, divagan o hablan lo que piensan de acuerdo a su razonamiento y no de acuerdo a un discernimiento espiritual. ¿Sí? ¿Qué quiero decir de acuerdo a un discernimiento espiritual? Yadel, ¿qué quiero decir con esto? De acuerdo a un discernimiento espiritual. Yo lo entiendo a lo que Dios me está hablando, ¿no? A lo que Dios me está mostrando, a lo que le permito a Dios revelarme o mostrarme. Voy a decirte algo con mucho cariño y respeto. Yo no le puedo permitir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Dios me gobierna total y absolutamente. ¿Sí? Dios es el que nos habla a través de su Espíritu Santo y el que nos da dirección. ¿Sí? A lo mejor podemos decir que Dios nos habla, pero nosotros no queremos obedecer. ¿Sí? Nosotros, con nuestra mente aún, a lo mejor todavía hay, es una mente envejecida, no es una mente renovada. Seguimos pensando que nosotros gobernamos a Dios y no que Dios nos gobierna. Ayer yo decía en el estudio, ¿cómo podemos decir, deja que Dios sea Dios? Eso sería imposible, porque Dios gobierna todo, absolutamente todo, ¿sí? Nosotros tenemos que hablar de acuerdo a la palabra de Dios con un discernimiento espiritual. ¿Cómo puedo saber yo que estoy hablando por el Espíritu? ¿Por qué? Porque estoy hablando de acuerdo a la sana doctrina. ¿Vas a hablar, Rosita? Bueno, sí, nada más quería decir eso. Pensé que era una pregunta. Sí, o sea, ¿cómo podemos saberlo? Si todo va de acuerdo a la palabra de Dios. Si hay alguna distorsión
eso ya no es un buen discernimiento. No estamos dejando que el Espíritu Santo haga el trabajo que tiene que hacer, como lo dices tú. El Espíritu está ahí, en nosotros está si le permitimos hacer el trabajo correcto, ¿no? Porque el Señor es soberano, el Señor está ahí, pero nosotros muchas veces no hacemos oídos sordos a su voz. Entonces, sí, definitivamente, la manera de saber si estamos en la sana doctrina es si va de acuerdo a la palabra de Dios. Si hay distorsión, ya nos desviamos. Amén. Amén. ¿Cómo lo podemos lograr? Dice el Señor, dentro de ti correrán ríos de agua viva. Es la palabra. Ahora nos dice Pablo, bien ejercitados sus sentidos. O sea, si nosotros de repente a veces nos emocionamos, nos ganan las emociones, pero dice Pablo, tenemos que estar bien ejercitados y en ese momento, ese torrente, la palabra que está en nosotros nos va a decir alto. Gracias. Sí. ¿Por qué quise empezar de esta manera? Hermano, Sí. una opción ahí. Perdón que haya llegado tarde, llego tarde y metiendo mi cuchara. Sin embargo, tenemos aquí una circunstancia. Por muchísimos años, aparentemente, la Iglesia del Señor ha vivido la sana doctrina. Y vemos este cúmulo de interpretaciones que llevan al hombre a desviarse tan fácilmente. Ayer hablaba y les decía que es increíble que encontremos más de 7,000 denominaciones en el interior del cuerpo cristiano en todo el mundo. Y eso es por años. Y todos ellos van a tener una base bíblica para sustentar su procedimiento. Y están sustentados en la palabra, aparentemente. Aquí yo no quiero que perdamos de vista lo que dice Gálatas. Les he dicho que muchas veces creemos que la enseñanza de los frutos es para evaluar a los demás. Y yo les he dicho que la enseñanza de los frutos es para evaluarnos a nosotros mismos. No perdamos de vista eso, porque al final de cuentas, esas más de 7,000 denominaciones cristianas y esas más de tantas de otra creencia como el catolicismo, bueno, podría decir únicamente el catolicismo, porque los demás creo que hasta ya cambiaron, tienen sus propias Biblias muy particulares. Los testigos de Jehová tienen su Biblia acorde a ellos, los mormones tienen el libro del Mormón, ellos de plano han cambiado la Biblia. Y en el cristianismo no hay mucha diferencia. Si ustedes ven la traducción viviente, ya no trae otros versículos. O sea, en un versículo juntaron 3 y anulan los otros 2 siguientes, le están restando a la Biblia. Entonces, ese es mi conflicto que tengo con otras versiones. Entonces, aún en el cristianismo, la Biblia está siendo adulterada. Entonces, sí, entender esa parte que ahorita estamos viendo y esforzarnos en esa parte que enseñabas tú el día de ayer, de saber bien qué nos gobierna. Pero tenemos que ser muy claros que si Dios es el que nos gobierna, nuestros frutos tienen que ser frutos del Espíritu y no frutos de la carne. Entonces, yo ahí quisiera ser un poco enfático, no dejarlo a la ligera de que conforme a la palabra, porque al final de cuentas, vuelvo en esto, esas más de 7,000 denominaciones tienen citas bíblicas para sustentar su mover y sustentar su proceder. Incluso yo les puedo hablar y decir que las veces que yo he participado en OREP, veo una buena doctrina, pero ya me conflictó ese punto de tener un apodo que hago denominación y tengo seguidores, ¿sí? Porque ellos se dicen bautistas, son seguidores de, y les decía, mi pregunta era, y en su momento no se crean, yo platicaba con el pastor, en su momento decía, bautistas, ¿a quién siguen? ¿A Juan? O a una tradición religiosa, ojo, significativa para el cristiano,
pero en este caso puede ser simbólica para un apodo, que es el bautismo en aguas. O sea, ¿por qué bautistas? O en fin, o cualquier otra denominación. Entonces sí, muy cierto, muy enfático, porque hasta ahorita creo que hasta nosotros también hemos intentado movernos conforme a la palabra. Sin embargo, tenemos conductas que no reflejan quién nos gobierna, o más bien que reflejan que nos gobierna otro que no es Dios. Y conductas muy simples, ¿sí? Conductas muy simples, y podemos enumerar bastantes. Y estamos moviéndonos y rigiéndonos conforme a la palabra del Señor, aparentemente. Vuelvo en esto, esto es un trabajo de perfeccionamiento en el Señor. Ayer veíamos en 1 Corintios porque hemos sido santificados y llamados a ser santos. Y sumabas tú con la enseñanza de varones, en la cual sumabas ese pensar al hacernos saber que ahora nos gobierna Dios. Hace unos estudios anteriores yo les compartía y decíamos, si Dios te gobierna, ¿por qué mentimos? Si Dios nos gobierna, ¿por qué hurtamos? Poco, mucho, hermanos. Si Dios nos gobierna, ¿por qué somos vendedores de tortillas de kilos de 800 gramos? Si Dios nos gobierna, ¿por qué somos cristianos que nos vamos con los anticipos? Estoy hablando de la problemática general del pueblo del Señor, amados hermanos, ¿eh? Si Dios nos gobierna, ¿por qué difamamos? Si Dios nos gobierna, ¿por qué murmuramos? Y vamos a encontrar muchos versículos que pueden justificar esas conductas, pero ese es el problema. Una falsa justificación del pueblo del Señor a lo que verdaderamente nos cuesta trabajo soltar, como Pablo nos enseña. Soltarnos de todo para permitir verdaderamente que nos gobierne Dios. Perdóneme, vuelvo en esto, llegando un poco tarde, pero es hasta hoy me dieron mi cita ahí en ese coso que revisa las panzas, y metiendo mi cuchara. Pero sí quiero que nosotros hagamos conciencia sobre eso, porque les decía, nosotros transmitimos los intereses de Dios como en su momento Jesús lo hizo, como en su momento Pablo lo hizo por Jesús, y ahora nosotros lo hacemos también por Jesús. Y tienen que ser los intereses precisos, porque es imperante que haya un cambio en el pueblo del Señor, mucho más cuando sabemos que los tiempos están cerca. Tiempos que se acercan e iglesias que ya apostatan y de plano han renunciado a la venida del Señor. La iglesia judía que hace una semana ya ungieron a su nuevo Mesías. Y les decía, un hombre con tanta opulencia económica que va a empezar la construcción del templo. Y la iglesia, preocupada por los videos de Bill Gates respecto a la vacuna, si trae la marca de la bestia o no. El cristiano ha sido sellado. Ese es el problema, que a veces no reconocemos nuestra autoridad, desconocemos que hemos sido sellados. Pero lo que va a cerrar ese sello es verdaderamente el dejarnos gobernar por ese Dios de la manera correcta. Entonces, no olvidemos todas las circunstancias que están pasando, todo lo que se está abriendo. Lo que les comentaba yo no es mentira. Ustedes pueden ir a sociedades bíblicas y ya existe la Biblia carismática. Ya los carismáticos tienen su propia Biblia. Para tener un título así, en verdad, perdónenme hermanos, pero ni interés tengo en comprarla. Interés no tengo en comprarla, pero me imagino que para tener un título personificado, algo debieron de haber modificado. ¿Y a quién se le ocurrió? A alguien que cree que está bajo buen gobierno. En esa enseñanza no podemos perder de vista Gálatas. ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Cómo nos movemos? Y eso es autoevaluación, amados hermanos. Eso no es esperar que alguien lo descubra. Eso tenemos que descubrir nosotros, porque somos los que declaramos que estamos en Cristo Jesús y que Cristo está en nosotros. Entonces, si yo acepto el gobierno de Dios, acepto a Cristo en mi corazón, que me ha santificado, que me ha llamado a ser santo, que me está perfeccionando, que mora en mí para traerme gracia y paz,
cómo estoy viviendo. Ahora, este módulo, a mitad de módulo, nosotros vamos a empezar a dar a nuestros enseñados. Tenemos que estar muy estoicos, verdaderamente conforme a la palabra del Señor en lo que vamos a enseñar, y muy estoicos es que también luchemos y trabajemos sobre nuestro testimonio. Entonces, ayer discipulaba a un varón y realmente me di cuenta que la iglesia prefiere sermones que endulcen el oído, como lo dice Jeremías, aunque no vengan de Dios. La iglesia prefiere promesas bíblicas de bienaventuranza, de bonanza, que apocalípticas, aunque no vengan de Dios. ¿Sí? Entonces, sí, es muy cierto regirnos como dice la Escritura, pero el punto es, no olvidemos que hasta el momento el pueblo de Dios se rige conforme a la palabra. Entonces, aquí, más que nada, yo diría que, así, vaya la expresión, porque no es bíblica, decía Cantinflas, el asunto está en el detalle. Debemos ser detallistas. Ayer nos compartía también nuestro hermano Germán en el estudio de varones el punto de lo que significa escudriñar. Y veremos entonces que pareciera que nada más estamos leyendo. Porque el punto es el detalle, el punto es el detalle. ¿Sí? Seguimos ministrando adentro de la iglesia parejas disparejas. ¿A qué me refiero? Relaciones personales sin casarse. Y les seguimos diciendo, no te preocupes, es en el momento que Dios diga. Y llevan años, perdón la expresión, como bueno, a lo mejor no la digo, pero llevan años ahí, pues vamos a decir, en unión libre. ¿Qué está pasando? Y muchas circunstancias. Y les digo, no sé, a lo mejor hasta podemos encontrar podemos encontrar a alguien adentro de Dios es fiel, pero no lo sé, tenemos que hacer un estudio al respecto, pero aún hay gente que no cree en el bautismo en agua. No sé dónde sacaron esa teoría de únicamente el bautismo en fuego. Entonces, y pueden venir con la Biblia, ponerme en la cara y decir, aquí dice, no quieren escudriñar, no quieren sujetarse y entender que no hay bautismo en fuego si no hay bautismo en agua. O sea, así de complicada está la situación en el pueblo del Señor. Y a veces nosotros como servidores dándole largas de que no te preocupes, que no te presione el pastor, es cuando tú te decidas, es cuando ya no hay tiempos, hermanos. ¿Sí? Ahorita la iglesia debería estar lavando sus ropas. Entonces, en todo ese tipo de enseñanza que estamos abrazando, amados hermanos, no debemos desestimar tiempos, no debemos desestimar formas y no debemos de perder el detalle. No debemos de perder el detalle. Que esto ya no quede como un módulo más y vámonos al módulo 5, ¿no? Tenemos que estar perfeccionándonos, tenemos que estar lavando nuestras ropas, porque al menos Dios es fiel, es una iglesia que sigue creyendo en la venida del Señor, ¿o no? ¿Sí? Adelante, hermano, por favor. Gracias, pastor. Yo nada más quisiera retomar un punto que usted decía, que muchas denominaciones o muchas sectas también usan la palabra, pero aquí lo importante es lo que dice su palabra. Él dice en Juan 6:63, ¿ya están ahí? Juan 6:63.
¿sí? Voy a dar lectura. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que le da vida a la palabra? El Espíritu Santo que mora en mí. ¿Sí? Si alguien habla, ojo, lo que estaba diciendo el pastor, si alguien habla la palabra de Dios sin la inspiración divina y tú estás lleno del Espíritu Santo, vas a identificar inmediatamente que la palabra que él está hablando está sacándola de contexto. Porque el Espíritu Santo es el que da vida a la palabra, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que lo que para el mundo es locura, para mí es poder de Dios. La palabra de Dios tiene poder, pero solamente cuando la discernimos llenos del Espíritu Santo. La pregunta es aquí, ¿el diablo puede discernir la palabra de Dios? No. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Con qué le habló al Señor Jesús Satanás? Con la palabra. ¿Sí o no? O sea, habrá mucha gente que use la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso de ahí viene esto que estamos viendo, las sectas, las denominaciones, ¿sí? De ahí vienen. ¿Por qué? Porque las sacan totalmente de contexto, ¿sí? No están inspirados por el Espíritu Santo. El hombre nacido de nuevo, nacido de Dios, nacido de arriba, es un hombre enteramente de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir ahí, en la palabra. Nosotros no podemos desviarnos para nada. Acabamos de ver que el Espíritu es el que da vida a la palabra. Nosotros vamos a identificar inmediatamente al ladrón, dice la palabra de Dios, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Muchas veces vendrá el ladrón, dice, y quizás le sigas por un momento, pero tú, que tienes el Espíritu Santo, volverás en sí inmediatamente, verás el error de esa doctrina, ¿sí? Está muy interesante lo que se me dio. Espero que yo pueda dar una buena definición. ¿Vas a hablar, Gustavo? Sí, bueno, yo creo que tocas un punto muy importante, ¿no? El problema es que como cristianos no buscamos la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Nos conformamos con el nombre. Ya acepté a Jesús, ya soy cristiano, ahora ya no me pierdo, porque entonces, como dejamos de buscar la llenura, empezamos con nuestros conceptos, lo hemos estado estudiando, ¿no? Y no los derribamos, o sea, nosotros empezamos a construir nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos en algo que no está en la palabra de Dios. Y cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo, empieza, es la pregunta que creo que también le habías hecho a Yadel, ¿no? Empieza a fluir el Espíritu Santo, como también lo comentó Reina, ¿no? Como río de agua viva, empieza el Señor a darnos el entendimiento, el discernimiento, y empezamos, también lo ha dicho el pastor, ¿no? Empezamos, vemos la palabra y digo, aquí estoy yo, ¿no? Aquí estoy yo, estoy trabajando mal. Entonces, el fruto, porque es un fruto nada más, empieza a fluir en nosotros y empieza a hacerse externo con las personas, ¿no? Y entonces dejamos de que lo que yo pienso, lo que yo digo, lo empezamos, es como dijo Juan, empiezo yo a menguar y empieza él a crecer en mí, ¿no?
empieza el fruto del Espíritu Santo a crecer en mí. Vamos a fallar. ¿Quién no ha fallado? De aquí todos vamos a seguir fallando. Yo creo que hasta que nos muéramos, y tú dirás, estás diciendo de buscar la llanura, pero estamos aquí. O sea, se nos olvida a veces que tenemos un padre, ¿no? Como nosotros, ¿cuántas veces la riega nuestro hijo? ¿Cuántas veces le decimos, oye, esto estás mal? Y dicen, no, sí, y vuelven a regarlo, y lo perdonamos. Dice, ¿cuánto más tu padre que está en los cielos te va a perdonar, ¿no? El problema es que a veces nosotros nos dedicamos mucho a señalar y a señalar, y no me veo ni, dijo el pastor también hace ratito, ¿no? Algo importante, ¿no? Nosotros somos primero, ¿no? Los que tenemos que pasar por ese sedazo somos nosotros. Y empezar a amar, como también lo dijo el pastor de Oreo en su libro, empezar a amar a estas personas, ¿no? Empezar a levantarlos con amor, porque ese es nuestro problema, ¿no? Somos muy, señalamos, ¿sí? Pero hay que amar, ¿no? Hay que amar. Eso es mi opinión. Muy bien. Perdón, hermano. Miren, excelente punto, hermano, porque aquí algo que no debemos olvidar, hermano Germán, es que el que recibe a Cristo en su corazón recibe al Espíritu. Eso no dado por nosotros, eso es dado por promesa, eso es dado por promesa. Y aquí viene un punto muy importante. Si nosotros no aterrizamos correctamente esto, no vamos a amar como Dios demanda que amemos. Ojo, en un principio les decía, no es una cacería de brujas, es un mejoramiento en nuestro crecimiento espiritual. Respecto a tu tema, hermano, sé que es un tema muy interesante y lo vas a poder desplegar a placer, acuérdense, porque al final de cuentas el Señor nos va a agarrar trabajando, ese es el punto, o sea, mis hijos querían corregir, o sea, mis hijos en algún momento tuvieron estima de lo que les he enseñado, lo que les he tratado de transmitir. Es mejor esto a no hacer nada. Yo les compartía en un momento, de un rayo la vamos a librar, pero no la vamos a librar de la raya. Y la dispensación de nuestro Señor Jesucristo tiene un límite que va a llegar. Y ahorita decía algo importante, Gus, nos va a encontrar trabajando, mejorando para ser esas personas que verdaderamente vamos a amar legítimamente, no únicamente que nos abrazamos en un cúmulo de reunión de cristianos de oración. Yo les voy a decir algo, perdónenme, y lo quiero expresar porque hubo un sentimiento un poco contrario ahí en mi corazón y mejor me despedí y fui a buscar paz en el Señor. Cuando partió el pastor David de la Iglesia Reino Inconmovible, a mí me sorprendió grandemente que llegaron personas que yo desconocía. Yo francamente, para ese entonces ya no muy nuevo en Tizayuca, ni tampoco muy nuevo en el Evangelio, ¿verdad? Aquí en Tizayuca ya habíamos trabajado en Betel, ya habíamos trabajado en Ríos de Agua Viva, ahí me sorprendió que todo el mundo se conoce. Y es increíble que el problema que hay en el ministerio de Tizayuca es porque Gus le partió a Doroteo, Germán le partió a Gus, Ángel le partió a Germán, Javier le partió a Ángel. Es increíble, pero ahí todo el mundo se abrazaba y pensamos que nos estamos amando como Dios me manda. El pueblo tiene que ir a arrepentimiento, amada iglesia. Perdónenme, pero pareciera ese dicho mundano, todo el mundo dándose su abrazo de Judas. Entonces tampoco eso no es amor, aunque digamos, no, es que yo los amo, porque no vamos a poder amar si no entendemos perfectamente bien el amor de la estatura, del tamaño de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermano Germán, y no te preocupes por el tema, ocuparemos el tiempo que sea necesario. Muy bien. Creo que Ángel va a opinar. Perdón, Angelito. Hola, buenos días. Algo que comentaba el hermano Gus, y es como, es mi percepción de manera general, es que queremos hacer cristianos en la olla de vapor, ¿no? 1 millón para Jesús. Y entonces, también es cierto que la información que le damos a las personas, a los recién convertidos, a los que están recibiendo a Cristo en su corazón, no es una información a veces correcta, ¿no? O sea, solamente recibe a Cristo en tu corazón y ya eres salvo. Y después, ¿qué más? ¿Y cómo sigue, no? ¿Y cómo voy a seguir creciendo? Entonces, creo que ahora la iglesia puede estar más
interesada en que haya más cristianos, a que haya más convertidos, a que realmente se les diga qué sigue, ¿no? O sea, qué es lo que están recibiendo, cómo lo tienen vamos a ponerlo así, cómo lo tienen que ocupar, cómo lo tienen que utilizar, qué hay en ellos. Entonces yo creo que muchas veces no es que el pueblo en general no sepa o que reciba al Espíritu Santo y que tiene y cómo va a obrar en él. Muchas veces no lo sabe porque está más interesados en que haya más, ¿no? Y creyendo que mientras haya más, las cosas van a ser diferentes. Y creo que esa no es o es un punto en el que tenemos que observar o que tenemos que tener detenimiento que la iglesia ha sido en general mal enseñada, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Muy bien, gracias. Por eso fue la pregunta que hice al principio. La pregunta que hice al principio dice, ¿qué papel tiene la predicación de la sana palabra de Dios? Es el papel fundamental. La palabra de Dios es el fundamento. Con todo respeto voy a decir, este manual de Venid y Ver, a final de cuentas fue escrito por un hombre, con citas bíblicas. ¿A qué nos corresponde a nosotros? Leerlo, escudriñarlo realmente y cotejarlo con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, porque Amén. a final de cuentas fue escrito por un hombre. Y ahí en este manual puede haber ciertas definiciones que él piensa y que él cree que vienen de parte de Dios. No, tenemos que ver este manual, orar a Dios y ver lo que está escrito, si verdaderamente va de acuerdo a la palabra. Y si está de acuerdo a la palabra de Dios, amén, es un manual que va a servirnos de mucho, pero este es un manual. La fuente de vida es la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros, decía Ángel algo muy importante, muchas veces nos preocupamos por el número, no por la calidad del creyente en cuanto al conocimiento de Cristo, ¿sí? Nos conformamos con el número y dicen, tú recibes a Cristo y ya, no, recibir a Cristo es el comienzo de una larga carrera. De una larga carrera de formación y de perfección de parte de Dios, ¿sí? Entonces, voy a entrar al libro y a las preguntas que se me dijeron que desarrollara. La primera pregunta, a lo mejor yo aquí vi 4 y la primera dice, ¿qué con otros evangélicos? ¿Sí? Así lo dice el manual. Y ahí en el manual viene la siguiente afirmación. Dice, ojo, quiero que pongan mucha atención. Aunque creen diferente, son nuestros hermanos. Ojo. Aquí viene una afirmación que hay que tener mucho cuidado de cómo la entendemos. Vuelvo a repetir. Aunque creen diferente, son nuestros hermanos. En el sentido bíblico, somos hermanos porque en la familia todos tenemos un mismo Padre y un mismo Señor, Jesucristo Salvador. Somos hermanos porque la sangre de Cristo nos une y creemos lo mismo. Creemos, decía el pastor ahorita, que hay en este tiempo, ¿quién está diciendo que Cristo, cómo dijo pastor? Que Cristo no va a venir. No, iglesias evangélicas que ya no creen en la venida de Jesús, ya no. Y peor tantito, que la iglesia judaica ya lo ungió la semana pasada, pues peor tantito, ¿no? ¿Por qué? Porque el enemigo lo que está pretendiendo hacer es matar la esperanza del cristiano. Y la otra mentira que viene, pues el falso arrebatamiento. Entonces...
de acuerdo a lo que dice el manual, dice, aunque creen diferente, son nuestros hermanos. No. Mi hermano es aquel que vive la fe, de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra. La Biblia dice en Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dios es muy claro. Dios no es Dios de confusión. Tenemos un Dios, no hay palabras. Obviamente, si mencionas lo que acabas de decir, tú eres el que estás mal, porque todos somos hermanos. Y pues no, es que claramente es como decir que Dios está donde quiera. Y aparte de las citas que tú vas a dar, Dios mismo lo confirma. Dice, porque si eres mi hijo, las cosas que yo te mando a hacer hicieres. Amén. Entonces, amén. Vamos a ver, Delfina, ¿me ayudas por favor con la cita bíblica? Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Dice que, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Y si somos hijos, somos de la familia de Dios. ¿Sí? No puedo yo decir que soy hijo y no guardo su palabra. No puedo decir que soy hijo y pongo lo que yo creo y lo que yo pienso y mi fe no esté fundamentada en lo que él dice. O sea, por eso le decía que tenemos que tener mucho cuidado. Nos pueden llegar manuales, ¿sí? Quizás a lo mejor dicen hasta del hombre, entre comillas, más inspirados. Pero si no está de acuerdo con un pequeño punto, acabamos de leer en el Apocalipsis, que nadie le puede quitar ni nadie le puede añadir. ¿Sí? Tenemos que nosotros, decía el pastor, somos un grupo de siervos que tenemos que estar bien llenos de su palabra. Amén. No podemos hablar a la ligera. Si hay algún tema que no entendemos, tenemos que hacer una pauta, tenemos que orar y tenemos que escudriñar la palabra para poder entender y escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escucho la voz de Dios? A través de su palabra. Acabamos de leer que las palabras que Él nos habló son ¿qué? Vida. Son espíritu y son vida. ¿Cómo Bien. sé que ellos... Un punto aquí, hermano. Sí quiero aclarar algo. Es muy cierto lo que estás mencionando, pero desde un principio aclaramos que el manual es una guía, no es una verdad absoluta. La verdad absoluta es la palabra del Señor. Y creo que al culmino de las primeras preguntas, que ahorita Dios te mostró volverlas a desarrollar, las preguntas la pregunta que tenías que desarrollar era la última, ¿por qué tantas? Pero no hay problema, vamos a escuchar lo que desarrollaste. Miren, el manual no es una verdad absoluta, ningún manual, ninguna lectura secular. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, al concluir con las tres primeras preguntas, coincidimos y concluimos, el hermano Gus concluyó que no deberían existir las denominaciones. Algo contrario a lo que aquí dentro del discipulado, el siervo que lo desarrolla apoya. ¿Por qué? Porque él se considera una denominación. Entonces, lo que nosotros tenemos que tomar de estas instrucciones seculares es lo que nos ayude a perfeccionarnos nosotros, ¿verdad? Ustedes dirán, pues desarrollemos nuestros manuales. Amada iglesia, nos va a comer el tiempo. Nos va a comer el tiempo. Tenemos que hacer uso y aprovechar todo. Miren, al final de cuentas, el Señor nos va a agarrar instruyéndonos. Tommy Moya. He leído uno de los libros seculares evangélicos muy interesante, y es de este actor, ¿sí? De este varón. El varón cae en adulterio. ¿Será cierto o no? Fue muy anunciado.
Las librerías en automático retiraron todos sus libros. Todos sus libros. Este varón, en su apreciación del Señor, instruye un libro muy interesante respecto a la obra de Dios. Pero él falla, él cae en adulterio, ¿sí? Y retiran, o sea, fíjense cómo el error de uno, y por eso Pablo llega un momento en que sí se autodefiende, sí busca mantener su integridad, porque los falsos maestros estaban tratando de acusarle para que la iglesia perdiera confianza en él y ya no creyeran lo que Pablo estaba predicando. Vean la importancia del testimonio. ¿Sí? Si este hombre falló, algo que pudo haber tenido una continuidad en el crecimiento espiritual, se vino abajo, porque los falsos maestros, Satanás tuvo de dónde perseguirlo para echarlo abajo, su pecado. Y podemos decir, pero lo cometió, pues sí, lo cometió. A veces nosotros caminamos de la misma manera, posiblemente no con adulterio, pero sí con mentiritas, sí con murmuraciones, sí con chismes, porque pensamos que esos no son pecados graves, pero que al final Satanás va a usar para poner tu integridad en jaque delante de aquellos que estás ministrando. Hay la importancia de dejarnos gobernar por Dios, para poder ser una sola pieza, porque si no, amados hermanos, ningún manual, incluyendo la preciosa palabra del Señor, va a poder respaldar tu integridad si no estamos siendo estoicos al defender de una manera correcta nuestra fe. ¿Sí? Al responder de una manera correcta nuestra fe. Y a lo mejor ahorita algo que como servidor no te está cayendo del evangelio. Si llegas a estar al frente de un ministerio, cuando el Señor te exige enseñarlo, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, no, pues lo voy a enseñar porque me equivoqué en aquel momento. Te equivocaste y equivocaste a muchos más. Tratando de meter tu pensamiento, tu creer, tu sentir. ¿Sí? Vino a mitad de semana un varón a decirme que por qué tan insistente. Bueno, para empezar, cuando estábamos en servicios, en servicios presenciales, pues venía cada vez que tiene una necesidad. Y ahorita viene a decir que por qué soy tan insistente en los diezmos y las ofrendas. Casi me vino a decir, está muy urgido, pastor, hacemos una rifa. ¿En verdad? ¿Es en serio? Y digo, no soy insistente por mi hijo. Si no soy insistente por mí. Imaginen que ese varón de repente se desquicia o piensa que es dirección del Señor y empieza a abrir una célula y lo que comparte endulza el oído de la gente y él dice, hermanos, esto, lo otro, ¿verdad? Y la gente dice, oye, hermano, ¿y qué hay el diezmo y la ofrenda? No, eso no es importante, lo importante es que nosotros amemos a Dios. Y eso empieza a crecer y un momento en que el Espíritu dice, hey, a ver, vamos a tomar control de esto y vamos a organizar esto. Y ahora va a tener que enseñar que hay que diezmar y ofrendar. ¿Cómo lo va a hacer? Pero acá ya dejó un daño. ¿Por qué? Porque endulzó el oído con cuestiones muy personales. Perdón que saques de ejemplo porque es lo que recientemente sucedió. Y analícenlo, y es la manera por la cual hay tantas denominaciones. Aquí puso un ejemplo, el punto del diezmo. Hay otras denominaciones que creen que mientras tú puedas mantener a 2, 3, 4 mujeres, si la mujer no hizo su parte, era válido que te divorciaras. Desmiéntanme. Y veamos el punto de las incisiones del cuerpo de Cristo, y siempre han sido intereses personales. Cuando Ángel le tocó su participación en el libro de Macabeos, explica cómo se distienden fariseos, saduceos, ¿verdad? Y vamos a decir, sí, pastor, pero eso es de la Biblia católica. Sí, pero nos da una entrada de por qué se partieron el pueblo del Señor.
Y hoy no deja de ser la excepción. Las incisiones que hay en el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, nos lleva a líneas de pensamiento meramente personal, lo que está explicando ahorita nuestro hermano Germán. Pero estoy poniendo ejemplos de por qué se dan. Así de simple, así de sencillo. ¿Por qué? Por una interpretación errónea de alguien que está peleado en dar su dinero. Estoy retomando el ejemplo que estoy llevando yo, ¿eh? Alguien que está peleado en dar su dinero, ¿por qué lo voy a dar? ¿Dónde dice? ¿Quién dice? Si yo soy pobre y el Señor es para los pobres. ¿Sí? Entonces, sin salirse aparentemente él de la palabra del Señor, hace una interpretación. No se sale la palabra, pero al leerla a su conveniencia, sí se sale del gobierno. Sí se sale del gobierno. Y ese es lo complicado que estoy tratando de explicar. Toda denominación, al menos hasta ahorita las cristianas, se siguen basando en la palabra de Dios, pero no están de acuerdo con ella. Y algo muy fuerte que te está explicando mi hermano Germán, y quiero que nos quede claro, si realmente somos hijos, entre los hermanos carnales nos mentimos como si nada. Eso no puede pasar entre los hermanos en Cristo. Bueno, por lo que estamos leyendo, quiero que seamos claros, o sea, quiero que seamos verdaderamente ya firmes y seamos estoicos en nuestra fe. No podemos estar difamando entre nosotros. No podemos andar chismeando. No podemos estar haciendo cosas que sabemos en cierto punto pueden repercutir a otro hermano. Por lo que acaba de leer mi hermano en Juan. Y por lo que hemos aseverado que como hijos de Dios, ¿sí? Ok, tenemos fallas, sí, pero esas fallas son sobre nuestra persona, lo que el Señor tiene que estar corrigiendo. Porque lo otro es deliberado. Y la verdad quiero que me lo crean. Y no a mí, a la palabra del Señor. Lo otro es deliberado. Tener la conciencia del bien y el mal no es algo simple. Aplicarlo y saber que nosotros estamos haciendo algo mal es lo que nos tiene que llevar a la luz de la palabra. No defender nuestros errores generando consecuencias en los demás. Eso ya es una desfachatez. Sabemos que el Señor nos está corrigiendo. Por eso decía que a la iglesia le falta ayuno. Si identificamos verdaderamente qué es el ayuno, abstenernos de. La iglesia tiene que abstenerse ya de hacer lo que Dios no nos demanda hacer, y mucho menos como sus hijos. Y no va a faltar, y aquí viene el punto, no va a faltar, ojo, no estoy hablando de nosotros, estoy hablando del pueblo de Dios, no va a faltar quien diga, ay, hasta en las mejores familias se cuecen habas. Ahí sale otra denominación. Ahí sale otra incisión al cuerpo de Cristo. Aquel que piensa que el pastor es muy exagerado, el pastor es les comento, hay hermanos que se han ido de Dios es fiel porque dicen que yo soy muy intolerante. Sí, no lo niego, pero han sido por cuestiones de enseñanzas de la palabra respecto a la dirección del pueblo del Señor. Entonces, va a decir, el pastor es muy intolerante, como si su familia fuera perfecta. Yo estoy diciendo que mi familia es perfecta, pero hemos sido llamados a ser irreprensibles, dice, han sido llamados a ser santos. Y es la parte que nos cuesta. Entonces, dice, no, y un punto, lo digo abiertamente porque fue público, la ruptura que tuvo Monte de Santidad fue por eso. ¿Sí? Porque una familia piensa, no, en las mejores casas se cuecen habas. No estamos hablando de cualquier casa, estamos hablando de la casa del Señor, donde Dios es el Padre. Y si se deben de cocer habas, deben ser para bien y no para mal. Y una familia se fue completita y se llevó a la otra familia que eran muy amigos. Así fue la ruptura de Monte de Santidad. Vean en cosas tan simples. Porque alguien puede pensar, no, ahora resulta, si las mejores casas, pues no, aquí no estamos hablando de cualquier casa. Y ese es el punto que debemos entender. Nuestro hermano Germán ayer no habló de cualquier gobierno. Habló del gobierno de Dios.
Tomar en serio a Dios, hermanos. Somos hijos de Dios. Fuimos hechos nuevos. Es parte de lo que debemos empezar a creer y darle soltura. Darle esa libertad que también ayer nos compartió nuestro hermano Germán. Ahora somos libres para ser diferentes. Somos libres para no mentir, somos libres para no chismear, somos libres para no robar, somos libres para no ultrajar. No estoy juzgando a nadie. Estoy hablando de lo que debemos ser nosotros como hijos de Dios. Y sé que ese es el trabajo y sé que ese es el proceso, pero no ignoremos los siglos que llevamos en el proceso, amados hermanos, no de nosotros, porque a lo mejor aquí entre nosotros sabemos 15, 18, 20 años en el Evangelio. Estoy hablando de los siglos como creación del Señor, como hijos de Dios, como legado trascendental en las nuevas generaciones. Seguimos dejando legados de mentira. Y esto nos tiene que instar porque nosotros tenemos que dejar un legado. Perdón, y me llevé mucho tiempo, pero tenemos que afianzar esto en la dirección correcta, amados hermanos. No estamos ajusticiando ningún manual y mucho menos al autor de este. Estamos trabajando en perfeccionarnos como verdaderos hijos de Dios, como gente sometida a un excelente gobierno, a un rey que no miente, a un rey que no es un rey, no es Robin Hood, que es el rey de los ladrones. Es Dios, el rey de los santificados, llamados a ser santos, irreprensibles por su Espíritu Santo. Es lo que quiero que tomemos conciencia, amados hermanos. Y sobre eso quiero que nosotros extendamos nuestros estudios, extendamos nuestra participación. Vamos a encontrar muchas fallas en estos manuales. Son hombres. Vamos a utilizarlas para mejorarnos nosotros. No para sentirnos bien y mejores por sobre nadie. Espero que esta participación, amados hermanos, nos lleve a retomar de manera formal nuestra responsabilidad que tenemos delante de Dios. Una responsabilidad que todos en nuestra participación hemos expuesto de saber si verdaderamente como hijos de Dios estamos haciendo lo que falta. Perdónenme, hermanos, esto me insta. Si ustedes me preguntan, creo que ahorita es la visión que debe tomar la iglesia. Lavar sus ropas, estar lista, irreprensible. Si el Señor nos encuentra trabajando en nosotros, no trabajando en querer cambiar a la demás gente, no, esa nunca va a ser nuestra función. Pero si no trabajamos nosotros, tampoco vamos a amar a los demás como debe de ser. Siempre va a haber un interés en común o un interés en particular. Vamos a ser parecidos a los candidatos proselitistas a favor de un partido político y haciendo todo lo que pueda hacer a favor de alguien. ¿Por qué no hacemos lo mismo para con Dios? ¿Por qué no hacemos todo lo que se deba de hacer a favor de Dios? En verdad, amados hermanos, trabajamos para el hombre como no tenemos idea, y mucho más si va a un cargo político o va a un puesto de sobrebonanza. Y Dios que nos promete todo. Somos un poco flojitos, somos un poco apáticos en hacer las cosas como Dios demanda, sabedor que nos promete todo. Amados hermanos, me interesa que encaucemos esto en la línea correcta. No estamos llevando un libro del superpastor Gilberto Gutiérrez, no. Estamos trabajando nosotros en ser irreprensibles, en trabajar en ser mejores día a día. ¿Por qué? Porque tenemos que establecer un legado que va a costar mucho, porque como lo estamos viendo, tenemos que derrocar primeramente un falso legado. Y como ahorita lo expresó mi hermano, si mi hermano Germán expresa ese punto en una convocatoria de iglesias a nivel local, y diga, a ver, hermanos, cuidado, cristianos, ¿verdad? Porque no todos son hermanos, es al que van a agarrar pedradas, sin ponerse a pensar que es el que tiene razón.
¿Por qué? Porque ya está un falso legado establecido. Y les cuesta trabajo creer que el que no hace las cosas como Dios manda es hijo del diablo. Y a veces hasta en ocasiones, cuando yo le he comentado, yo sé que en ocasiones nos ha dolido a nosotros mismos, hermanos. No. Estoy un poco desviadito, pero para nada soy hijo del diablo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Eso no viene en ningún manual. Viene en la palabra de Dios. Porque si me amares, las cosas que yo os digo, eso hicieres. Pero hacen las cosas de su hacedor el diablo. Eso no es de manual, eso es de la Biblia. Y les aseguro que van a levantar una misa negra, para no decirlo, un conjuro para que nuestro hermano Germán sea despreciado en el cuerpo de Cristo. Quiero compartirles, amada iglesia, no sé si seamos los únicos, pero Dios es fiel, no es considerado un pueblo de Dios. A mí no me llega ninguna invitación de parte de los pastores porque ellos consideran que yo no soy pastor. Los que estuvieron participando en las reuniones de oración, en la tercera reunión de oración, la cuarta nos tocaba a nosotros en agosto, pusieron en votación si Dios es fiel, debía de seguir participando, porque yo no era pastor y porque no tenía yo una autoridad ministerial y no tenía cobertura. Yo les dije, adelante, nada más permítanme sacar la vigilia de oración que tenemos nosotros como iglesia, porque debo de cumplir a mi Cristo, y de ahí nosotros nos apartamos, no hay ningún problema, no crean que peleé o berrié, no hay ningún problema. Sin embargo, un pastor nos da el voto de confianza y dice, a ver, si el varón tiene un pueblo al cuidado de parte de Dios, está al frente. Y eso valió para que continuáramos en las vigilias de oración. ¿Por qué? Porque en verdad apostamos por la unidad, pero ahorita estamos viendo el por qué es difícil la unidad. Entonces ahora esa unidad tiene que empezarse a trabajar a nivel congregacional, y es lo que quiero que me entiendan mis siervos. Y si a nivel congregacional logramos esa unidad en Cristo Jesús, que ya vimos que la unidad es estar en un mismo espíritu solamente, cuando el Señor nos llame a un trabajo de unidad congregacional, vamos a ir enteros, vamos a ir íntegros. ¿Sí? Cuando el Señor nos llame a un trabajo de unidad general, vamos a ir íntegros, vamos a ir verdaderamente unidos. Porque esa unidad general no se puede dar siempre que haya esos pensamientos diversos que no están ni a favor, ¿verdad?, ni suman a la labor del Espíritu Santo. Perdónenme, amados hermanos, perdón, hermanos, si te robé minutos, vas a tener días de participación. Pero servidores, tenemos que ser de un solo sentir. ¿Sí? Tenemos que, y en verdad lo pide el Señor. O sea, les ponía el ejercicio ayer en la reunión de siervos, correr todos tomados de la mano, en un mismo cuerpo, ¿sí? Miren, dice, vean lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, leanlo completo, no ahorita, leanlo completo, amados hermanos, y espero que entendamos esa parte. La labor que nosotros tenemos que hacer es a favor de la iglesia, a favor de todos los santos. Y no vamos a poder lograr si no estamos en un mismo sentido, si no nos sujetamos todos a un mismo gobierno que es el Señor. Este módulo 3, por eso ahorita no es inclusivo, es exclusivo. Está el Señor tratando con las cabezas de la iglesia, los que tenemos la responsabilidad de dejar legado. Amén. Entonces, muy buenas exposiciones, amados hermanos, hasta ahorita. En verdad, muy buenas exposiciones. Las tenemos que tomar en serio. Y de esto, formar un legado sobre el cual camine la congregación, siempre todo a la luz de la palabra de Dios. Y veamos ahorita cómo compartió nuestro hermano Germán lo último que le permití compartir. Perdón, hermano. Créeme que mi participación va a ser menos en adelante, pero sí tengo que definir algunos puntos. ¿Por qué? Porque esto tiene que tomar forma, no se tiene que volver a desformar. Está viendo muy buenas enseñanzas, está viendo muy buenas revelaciones por parte del Espíritu,
No debemos dejar que se distorsione. No pongamos los ojos en el manual, pongamos los ojos en la palabra. ¿Por qué? Porque hasta ahorita ustedes están viendo que no estamos diciendo que sea el manual. El manual apoya las denominaciones. Nosotros hace 8 días concluimos que no deberían de existir. Entonces, no estamos diciéndole que sea el manual, ¿eh? Nos estamos preparando para establecer un legado lo más cercano, lo más apegado a lo que Dios nos está instruyendo, porque tenemos esa responsabilidad. No es una guerra de egos entre trabajadores al servicio del Señor. Es un trabajo de perfeccionamiento en nuestra fe y nos vamos a valer de lo que Dios nos permita. No nos ceguemos, siempre y cuando sea para nuestra edificación. Si algún manual, créanme, no nos va a edificar en nada, no lo vamos a ver, no lo vamos a trabajar, ¿sí? No crean que después de esto vamos a trabajar el libro de los mormones, no, amados hermanos. Después de esto nuestro discernimiento va a estar más abierto y nuestra fe mejor encaminada. Tenemos que reconocer hasta este punto, amados hermanos, que como siervos de Dios hay cosas que no hemos hecho bien. Si los pastores les cuesta trabajo reconocer que hicieron mal en partir iglesias, nosotros no caigamos en los mismos errores. Si esos pastores pensaban que orar por Tizayuca, el Señor lo iba a tener en buena ofrenda, sabedor que destruyeron familias, que separaron pueblos, yo no lo creo, hermanos. Perdónenme. Y si ustedes me dicen que Dios les mandó que así fuera, no lo creo. Estamos conociendo quién es Dios. Y ahorita estamos coincidiendo que Dios no te pediría hacer tal barbaridad. Son tiempos de reconocimiento, amados hermanos. Son tiempos de autoevaluación de nosotros responsables del legado que sigue. Y si en verdad esto nos lleva a una conciencia limpia en el Señor, vendrán tiempos, amados hermanos, de ir a cuentas. Tenemos que limpiar el camino para poder seguir nosotros trabajando en el legado que Dios quiere establecer en ese buen gobierno. No nos estamos pavoneando encima de nadie. Estamos trabajando para reconocer que hay cosas que no hemos hecho, hay cosas que no estamos haciendo y hay cosas que dejamos de hacer. Es lo primero que quería que les cayera al 20, siervos. Yo al frente. Y creo que después de este tema y lo que sigue, vienen tiempos de ir a cuentas. Vienen tiempos de ir a cuentas. Y deben de venir tiempos de reconciliación. De lo contrario, amados hermanos, no estamos haciendo las cosas como Dios demanda. Perdón, hermano, te abarqué tu tiempo. Sin problema, continúas el siguiente fin de semana. Prometo ser menos participativo, pero espero que en verdad Dios en esta semana les muestre. A lo mejor no lo sé hacer, pero sea Dios el que les muestre qué es lo que quiere transmitir. Y que se los muestre a ustedes. No quiero decir qué es lo que quiere transmitir a través de mí, porque a lo mejor mi testimonio es peor de lo que podría yo estar exigiendo. Pero sí hay cosas que Dios nos está demandando como siervos. Yo le ruego al Señor se los muestre personalmente, siempre en la suma y mejora de nuestro crecimiento y del legado que tenemos que establecer al pueblo sobre el cual nos ha hecho responsables. Nos ha hecho, no me ha hecho. Tú ofreciste tu servicio al Señor sobre lo que Dios te dio. Yo solamente estoy tratando de que lo puedas hacer. ¿Cómo? Permitiéndote la iniciativa, abriéndote espacio. Pero el responsable de tu servicio, el responsable de su ministerio y de sus dones son ustedes. Dios se los dio a ustedes. Yo no doy, yo no quito. Es Dios.
Y a Él le vamos a dar cuentas de nuestros dones, de nuestros ministerios y de lo que hicimos con ello. Y si cumplimos con lo que faltaba, cada uno de nosotros, no me van a entregar cuentas a mí, pero soy responsable. Esa parte también quiero que la entiendan. ¿Cómo lleven sus ministerios? Si es responsabilidad suya, a estar ahorita en Dios es fiel, también pasa a ser responsabilidad mía. Pero principalmente, ¿cómo llevo yo el mío? Entonces, eso nos tiene que caer. Hay exigencias como servidores, yo se los dije, estar bien entre ustedes y amarse. Me han escuchado ustedes en la iglesia, amados hermanos que vienen por primera vez, si vienen dispuestos a amar y a ser restaurados y transformados, la puerta está abierta. Si no vienen a eso, la puerta también está igual de abierta para salir de aquí. No es su lugar. No es su lugar. Eso es lo que demando. No demando de que vienen casados, vienen sin drogas, vienen sin vicios. No, vienen dispuestos a amar, vienen dispuestos a ser transformados. Este es su lugar. Porque Dios no habla de otra cosa más que de su amor, su poder y reconciliación. Entonces, amados servidores, perdónenme, pero sí no debemos desformar algo que está tomando forma. Seamos estoicos y trabajemos a favor del que ahora nos gobierna. ¿Sí? Hermano, continuar la siguiente semana con el tema sin problema y ahorita ciérralo, por favor. Sí, la próxima semana, si Dios permite, continúo. Nada más quiero terminar con lo que dijo el pastor, ¿no? La importancia del legado. ¿Cuál es el legado que nosotros tenemos que dejar a la siguiente generación? La palabra de Dios. Pablo dejó un legado tremendo. Lo dejó inspirado por el Espíritu Santo en las páginas de la Biblia. La Biblia dice en 2 de Pedro 1, 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí está el legado. La palabra de Dios está abierta para que nosotros, inspirados por el Espíritu Santo, la podamos, ¿qué? Primero, comer y después compartir. Pues se acabó el tiempo. La próxima semana, si Dios me permite. ¿Vas a hablar, Gustavo? Ajá. Bueno, yo quería una petición, que si la próxima semana terminas el punto que estabas dando, porque me estaba interesando mucho. ¿Por qué? Porque el punto que dice ahí de todos somos hermanos, yo lo he escuchado en iglesias cristianas, ¿no? Que, pues, voy a decir nombres, ¿no? Que el testigo de Jehová, que el católico, todos somos hermanos, hermano, recíbanlo. Entonces sí me interesaría que terminaras de concluir ese punto. Nada más era una petición. Sí, voy a concluirlo. Ya se me dio pauta de seguir adelante. Todas las participaciones son buenas. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara, dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿sí? Porque si yo me siento aquí y expongo nada más mi punto de vista, nada más hablo yo. Yo también tengo que ser retroalimentado para poder entender lo que estamos compartiendo. Yo le doy las gracias a cada uno de los que participó. Hay bendición, hay enseñanza, y le doy gracias a Dios. Y me gustaría concluir con una oración. Rosita, ¿podrías orar para concluir?
Amén. Germancito, ¿me puedes volver a decir la última cita, por favor? La de Primera de Pedro. ¿Segunda de Pedro o primera? Ajá, Segunda de Pedro, Sí. capítulo 1, versículos del 19 al 21. Muchas gracias, Germancito. Ajá. Creo que no la terminé de leer, nada más me faltó el 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Aquí está todo. Aquí está todo. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. No cambia. Todo el siervo tiene que hablar inspirado por el Espíritu Santo. Amén. ¿Podría cerrar, Rosita, por favor, para concluir? Amén. Sí, amén. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana, Señor, porque estamos teniendo estudios muy importantes, Señor, estudios que nos están abriendo el entendimiento por medio del Espíritu, Señor. Gracias, Padre Santo, porque como decía Gustavo, y es verdad, Señor, a veces tenemos confusiones, la gente tiene confusión y piensa que todo aquel que menciona una parte de la Sagrada Escritura podemos llamarnos hermanos, Señor. Y tu palabra es muy clara, Señor. Tenemos que entenderla, tenemos que comprenderla y en tener, Señor, la claridad correcta en el Espíritu, Señor, para compartir a otros la verdad, Señor. Esa verdad tuya, Señor, genuina y limpia, Señor, sin nuestros pensamientos, Padre, sin ni lo que nosotros creemos, Señor, sino lo que es tu verdad pura, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que es de alimento, Señor, extraordinario, Señor, a nuestro espíritu. Gracias por la vida de nuestro pastor, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de mi hermano Germán, Señor. Bendícelo, Señor. Llénalo de tu espíritu, Señor, para que la próxima semana, Señor, podamos seguir con este tema tan emocionante, Señor, y tan precioso, Señor, que trae enseñanza a nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias a todos. Dios los bendiga y nos vemos al ratito. Dios los bendiga. Gracias, Germancito. Muchas gracias. Bendiciones para gracias todos. a Dios. Gracias, Dios los Pastor. bendiga. Bendiciones a todos. Amén. Amén. Dios los bendiga. Hasta luego. Bye. Amén.